trae esta enfermedad, porque no solamente son renales, sino que son cardiovasculares, cerebrovasculares, infecciosas, amputaciones, internaciones, medicamentos, y bueno, pero por suerte hay mucha medicación que está avanzando en el rol del tratamiento de la enfermedad, y por ende yo creo que hay cosas que van a generar muy buenos resultados en el tratamiento de la hiperglucemia, ¿no es cierto? No solamente de la enfermedad renal, sino de la hiperglucemia. Bueno, entonces, ahora ya no se habla más casi de nefropatía diabética, sino que se habla de enfermedad renal por diabetes, porque no solamente se detectaron que había lesiones glomerulares, sino también tubulointersticiales y vasculares que generaban diabetes, incluso sin la generación de proteinuria, y entonces se considera que no es solamente una glomerulopatía, o sea, no es solo una nefropatía, sino que es una enfermedad la que provoca la diabetes a nivel renal. ¿Y cómo hacemos diagnóstico? Entonces nosotros de enfermedad renal por diabetes, cuando la proteinuria de un paciente con diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, como ya les dije, es superior a 300 miligramos por día. Y otra de las complicaciones que tiene es la retinopatía diabética, pero habitualmente, porque la ausencia de retinopatía diabética no descarta el que posiblemente después se desarrolle una nefropatía diabética. Y se supone que el número de pacientes diabéticos en el mundo en el 2025, o sea, dentro de 2 años, va a llegar a ser de 366 millones de personas, por supuesto, como yo les contaba, a expensas de la diabetes tipo 2. Bueno, la enfermedad renal por diabetes es una de las complicaciones microangiopáticas más graves de esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a generar una progresión de la nefropatía diabética? Bueno, hay factores que son principales y hay otros factores, y entre los factores principales está la hiperglucemia, otra es la hipertensión arterial y, por supuesto, la proteinuria, la dislipemia, que van a ser consecuencia de estas dos, y por supuesto la obesidad con la hiperfiltración. Este es un problema terrible. La hiperfiltración junto con la hiperglucemia y la obesidad van de la mano y son las que van a generar, son parte de la fisiopatología de la diabetes. Y hay otros factores como la edad, ser varón, los pacientes de bajo peso al nacer, porque se acuerdan que yo les expliqué que estos pacientes tienen un número de nefronas mucho menores que un paciente que no tuvo complicaciones al nacer, la susceptibilidad genética, la herencia de familiares renales, o sea, diabéticos que están en diálisis, el patrón non-diper, que es ese patrón que se caracteriza porque el paciente tiene hipertensión durante la noche y sobre todo cuando se despierta a la mañana, sobre todo en los diabéticos tipo 1, y bueno, y la disminución en el número de las nefronas, por cualquier causa, no solamente por bajo peso al nacer, sino por ser monorreno o tener una atrofia renal, también va a tener influencia sobre esto. Bueno, en esta diapositiva no se ve, pero por supuesto que acá lo que dice, después cuando yo se los envíe, ustedes la van a poder ver, porque en esta máquina la borra, es que existen una serie de factores, entre los cuales están los factores hemodinámicos, hay factores metabólicos y factores hemodinámicos que son los que van a producir este trastorno a nivel glomerular y que por fin va a terminar en la proteinuria y en la esclerosis y por fin la enfermedad renal crónica. Entonces, dentro de los factores hemodinámicos que genera la diabetes, ustedes van a tener que se produce una pérdida entre el balance entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay una dilatación importante de la arteriola preglomerular.
hay una vasodilatación de la arteriola preglomerular y hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, o sea, la aferente y la eferente, y entonces una se va a dilatar, la otra se va a vasocontraer, y eso va a traer como consecuencia ese aumento de la presión intraglomerular y esta maldita hiperfiltración que va a ser muchísimo más, o sea, va a ser anterior, va a ser más precoz que el desarrollo de la proteinuria. Entonces, este es a donde se apunta actualmente con respecto al tratamiento de la nefropatía diabética o de la enfermedad renal por diabetes, que es por la hiperfiltración. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que pasa. Bueno, a nivel en un paciente diabético, ¿qué pasa? Esta arteriola, que es la arteriola aferente, está habitualmente vasodilatada. ¿Por qué? Porque generalmente hay una hiperglucemia, y esta hiperglucemia, ustedes saben que atrae un montón de agua, y esto genera una entrada mayor de sangre en la arteriola aferente, y bueno, eso trae como consecuencia un aporte de sodio a nivel de la mácula densa, y entonces esto hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y entonces se vasocontraiga la arteriola eferente, y eso va a traer como consecuencia este aumento y este trastorno hemodinámico a nivel glomerular. Entonces va a haber un aporte mayor de sodio a nivel del túbulo distal, porque fíjense que acá en este dibujo que está acá, se nota perfectamente que esta es la arteriola aferente, este es el túbulo contorneado proximal, que es a donde se encuentran estos cotransportadores sodio-glucosa, que van a generar una reabsorción de glucosa. Entonces, ¿se acuerdan que estos absorbían hasta 180, y cuando superaba los 180 empezaba a aparecer la glucosa en la orina? ¿Se acuerdan? Entonces, esta gran oferta de sodio que va a aparecer acá y de glucosa a nivel del distal genera una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que trae como consecuencia esta vasoconstricción. ¿Por qué? Porque se incrementa esta reabsorción de sodio y de glucosa a nivel de estos cotransportadores. ¿Sí? Entonces, esta gran sobrecarga, esta gran hiperfiltración, ¿qué va a traer como consecuencia? Una inflamación de las nefronas, una fibrosis y por fin una esclerosis. Entonces, eso va a ser en cuanto estas nefronas se empiecen a esclerosar, va a aparecer una respuesta compensadora a esta pérdida de nefronas esclerosadas, que va a traer como consecuencia una mayor hiperfiltración en aquellas que todavía se mantienen permeables. Entonces, esto va a aumentar más la hiperfiltración en las que quedaron sanas, y por fin genera un círculo vicioso y una enfermedad renal progresiva. Entonces, resumiendo, ustedes van a tener como consecuencia de todo esto que la hiperglucemia, y por supuesto si el paciente a su vez es hipertenso, que lo más probable es que lo sea cuando tenga este mal manejo del sodio, esta hiperglucemia, que va a generar un estrés oxidativo y productos de glicosilación avanzada. Esto trae como consecuencia un aumento de la glucosa en la orina, una glucosuria, una gran inflamación, una proliferación mesangial y una lesión a nivel de la barrera de filtración glomerular. Acuérdense que la barrera es la membrana basal glomerular, el podocito y por dentro la célula epitelial. Entonces acá hablamos de barrera, porque se
altera toda la barrera de filtración glomerular. Y por el otro lado, se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a traer como consecuencia esta hiperfiltración. La presencia de esta albuminuria a su vez va a inflamar más. Esto va a generar daño y reparación con fibrosis, una atrofia tubular importante y por fin la esclerosis glomerular, que está acá abajo, que no se ve. El dibujito está acá abajo, la plaquita, y no se ve cómo termina esto. Bueno, en una glomerulosclerosis, una atrofia tubular y por fin la insuficiencia renal crónica. Entonces acá tenemos las dos vías que alteran este mecanismo a nivel renal. Una es la vía metabólica y la otra es la vía hemodinámica, y están las dos íntimamente relacionadas. Entonces, esta presencia de proteínas en la orina va a traer aumentos de la carga filtrada, aumentos de la permeabilidad capilar y de la permeabilidad glomerular. Se va a generar una pérdida en esta restricción. ¿Por qué? Porque estos poros se van a ir agrandando, estas cargas negativas se van a perder, y entonces van a aparecer estas moléculas de glucosa, y encima el túbulo va a tener defectos en la captación. Entonces fíjense que en este dibujo que está acá abajo, de la mitad del glomérulo para arriba, es un glomérulo normal, donde se ven los podocitos con sus pies, y todas estas moléculas adentro que en realidad son moléculas de glucosa, pero que la concentración está bien. Entonces se van a ver dentro del vaso, pero cuando exista una hiperglucemia va a aparecer aumento, es albúmina. Cuando se produzca una alteración de la barrera de filtración glomerular, va a haber desprendimiento de los pies de los podocitos, se va a perder la electronegatividad, va a aparecer la albúmina en la orina, y entonces se empieza a expandir la matriz mesangial, que es lo que por último va a dar origen al riñón de Kimmester-Wilson, que es el típico riñón del paciente diabético. Entonces hay algunas situaciones, como sobre todo la obesidad, que genera hiperfiltración. Se acuerda que cuando vimos esclerosis focal y segmentaria, yo les explicaba que la obesidad, la diabetes y la esclerosis focal y segmentaria están todas en la misma línea, ¿sí? Entonces, si un paciente es obeso, es diabético, es viejo, y bueno, entonces tiene muchas más posibilidades de tener hiperfiltración, y lo mismo si tiene, o sea, se va a generar una esclerosis focal y segmentaria que va a aumentar aún más, más la lesión renal. ¿Qué pasa cuando hay un filtrado de albúmina? Cuando hay filtración de albúmina, hay un aumento en la reabsorción tubular de las proteínas, y entonces empieza una activación de genes dependientes de factores del crecimiento, o sea, de transforma en gran factor, beta, y de otros factores que van a hacer que esto genere un reclutamiento, o sea, una mayor proliferación o entrada de células inflamatorias al intersticio, y eso también va a generar estos factores de crecimiento tubular, una hipertrofia de las células tubulares, y van a hacer que aumente mucho el colágeno tipo 4. Por eso se considera que no solamente la lesión va a ser a nivel del glomérulo puro, sino que también va a haber lesiones a nivel tubular. O sea, las lesiones a veces son a nivel tubular y no hay tanta proteinuria. Entonces, por el otro lado, va a haber también una transdiferenciación de células tubulares a miofibroblastos, que esto a su vez genera esclerosis o fibrosis, ¿se dan cuenta? Y se van a liberar citoquinas y factores de crecimiento, y entonces van a proliferar los fibroblastos, y esto va a terminar en una fibrogénesis,
y en la esclerosis glomerular. Entonces, esta hipertensión intraglomerular, ¿qué va a ser? Va a ser la que va a generar esta progresión de la enfermedad renal y va a causar la progresión de la nefropatía diabética, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos a ver que en un riñón normal el filtrado es mayor que 90, en un paciente que tiene hipertensión intraglomerular puede llegar a más de 135 mililitros minutos, y después empieza el daño y el filtrado cae a 60 y por fin en el estadio 4 cae a menos de 30 mililitros minutos. Y esta es la historia natural de la nefropatía diabética, que es un cuadro de Mogensen, así se llama el autor, que estudió la nefropatía diabética tipo 1. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 es una diabetes en la cual uno puede establecer el inicio de la enfermedad diabetes. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando el paciente se queda totalmente sin insulina, como son los niños, entonces es muy evidente, es muy sintomático el inicio de la diabetes tipo 1, porque es un niño normal que de repente se transforma en un chico que toma todo el día agua, come un montón, está irritable, ahí a lo mejor duerme mucho, y la mamá empieza a ver cosas que le llaman la atención, y si no, si la madre no se da cuenta, termina en una cetoacidosis diabética, porque los chicos comen mucho azúcar, comen caramelos, helados, alfajores, toman Coca-Cola, entonces uno sabe cuándo es el día cero, a diferencia de un diabético tipo 2 que se va acostumbrando a vivir cada vez con menos insulina, que habitualmente está gordo, sedentario, puede ser un paciente que a su vez fume o tome, entonces es como que no se da cuenta porque la pérdida del nivel de insulina se va haciendo gradualmente, no es abrupto como el tipo 1, por eso acá hablamos del día cero. Entonces, ¿qué pasa cuando arranca la diabetes? Ahí empiezan estos cambios funcionales de los cuales yo hablé tanto recién. Aumenta la tasa de filtrado, arranca esa hiperfiltración, y en estos momentos la albuminuria puede llegar a ser reversible, que es hasta el año 5 más o menos. Y lo que tiene es una nefromegalia. ¿Por qué? Porque hay proliferación mesangial. Y los únicos cambios hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular y una expansión mesangial. ¿Se dan cuenta? Esas son las dos lesiones estructurales que tiene. Pero cuando el tiempo va ocurriendo, habitualmente empieza primero con la retino. Estos son pacientes que siempre tienen retinopatía, distinto de los tipo 2, que habitualmente no todos tienen retinopatía diabética, ¿no? Entonces empiezan a aparecer valores de microalbuminuria, que esto habitualmente se da entre el año 7 o el año 10 y el año 11 a 23, en el cual el paciente tiene una nefropatía inicial, tiene la microalbuminuria, o sea, tiene entre 30 y 300 miligramos en 24 horas, y puede tener hipertensión arterial. Y cuando ya entra en el estadio 3, ahí el paciente ya habitualmente está hipertenso y la proteinuria es mayor que 300, o sea, ya tiene proteinuria establecida masiva, ¿se dan cuenta? Y después, por supuesto, acá empieza la caída del filtrado glomerular, el aumento de los niveles de creatinina en el suero, y más o menos entre los 15 y los 27 años, y eso va a depender de los cuidados que tenga en cuanto a su nefropatía, a su control metabólico, es cuando él va a llegar a la falla renal terminal y va a terminar en diálisis. Entonces fíjense que este es un cuadro en el cual se ven perfectamente lo mismo, pero en curvas. Entre los 5 y los 7 o 10 años está en el periodo de la hiperfiltración, y después ya cuando la proteinuria es importante, empieza a aumentar la creatinina, ¿no es cierto? Y después cae la función renal abruptamente entre los 20 y los 25 años,
y la proteinuria que aumenta y después cae cuando ya el paciente no tiene más riñones. Y los que no desarrollan enfermedad renal puede ser que se mejore y entonces queden con un clearance aceptable. ¿Se dan cuenta? O sea, que a medida que pasa el tiempo, la proteinuria primero aumenta y después empieza a bajar y empieza a caer el filtrado glomerular. Y esto es lo mismo, pero es una foto de la National Kidney Foundation que es bastante linda, representativa. ¿Por qué? Porque está en esta placa ustedes ven cómo el paciente empieza con cambios funcionales, o sea, en los primeros estadios no hay cambios casi estructurales. Después acá viene el periodo de la hiperfiltración con la hipertrofia renal, y después ya viene el periodo en el cual arranca con la microalbuminuria, entonces el filtrado se mantiene ahí, después empieza a bajar y empieza a aumentar la proteinuria. Y acá están los estadios en los cuales se ven las lesiones que van a tener los pacientes a medida que pase el tiempo. Cuando estos pacientes hayan perdido el 50% de su masa glomerular, es cuando se va a empezar a ver el aumento de la creatinina y la caída del filtrado glomerular. Esta es la historia natural de un diabético, o sea, esto otra vez más de lo mismo. Este es un glomérulo normal, este es un diabético con la vasodilatación arteriolar aferente y vasoconstricción. Eferente, hay solamente hipertrofia y el tamaño puede ser 14% mayor que un glomérulo normal, y por supuesto que este periodo es reversible si uno logra mejorarle el control metabólico. Entonces, en este caso estaríamos en un estadio 1. Cuando pasamos al estadio 2, el paciente ya tiene un engrosamiento bien notable de la membrana basal glomerular, el paciente ya tiene microalbuminuria, que algunos consideran que es una microalbuminuria reversible y que se puede dar con fiebre, con ejercicio, o sea, es una lesión glomerular temprana que algunos autores todavía consideran que es reversible, y este es el momento de la nefropatía diabética, que para los nefrólogos estamos en el estadio 3,